Es por eso que le damos la bienvenida a la doctora Leticia Pérez Calderón, nuestra médico integral de cabecera. Ella es médico cirujano, pero además de eso con especialidad en homeopatía y también en los últimos tiempos de esta medicina integral que nos ayuda al bienestar. Así que, doctora, muy buenos días. Buenos días, mucho gusto de nuevo estar aquí. Gracias, doctora. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, ya entrando en pleno en mes de diciembre? Y bueno, con el tema de las posadas, los alimentos que vamos a ingerir durante toda esta temporada. Y ya ves que habíamos tenido un programa interesantísimo acerca de la microbiota. Ajá. Esa tendencia, esto que yo le digo, bueno, no es tendencia, no es moda, pero realmente es un tema de mucha importancia para decir qué vamos a hacer para evitar enfermarnos, porque son temporadas difíciles, ¿no? Claro, siempre ha existido, la microbiota es algo que acompaña al ser humano y a todos los seres vivos en general, pero lo cierto es que en los últimos tiempos sí es un tema en tendencia en redes sociales, Sí, esa es la realidad. Se ha hablado, es como decir, un día se empezó a hablar del corazón o un día se empezó a hablar del hígado. No hay ninguna novedad en ello, porque siempre lo hemos tenido, pero como que se pone más énfasis. Y algo así está sucediendo con la microbiota y queremos saber de ella. Por supuesto, y como dices bien, fíjate que se está manejando en los últimos tiempos justo como si fuera un órgano más. De hecho, quienes más manejan el tema de la microbiota, ahorita pues puede ser mucho el endocrinólogo, el médico internista y sobre todo la médica o médico que se dedique al tema de la nutrición clínica, porque se están dando cuenta que tenemos un problema muy generalizado de enfermedades de inmunológicas incluso, y que están asociadas al problema de la microbiota, que al final, como dices bien, estamos colonizados por una cantidad que no tenemos idea de microbios, de bacterias, que es natural. Sin embargo, curiosamente, los microbios o bacterias que tenían nuestros padres, nuestros ancestros, no son las mismas que tenemos hoy. Porque ha habido un cambio, y ese cambio no ha sido favorable para la salud, porque el sistema inmunológico recibe como un proceso, digamos, que hay que defender, y entonces genera una microinflamación. Así que muchas enfermedades que ahora, incluyendo la fibromialgia, que se menciona tanto, pero cualquier enfermedad en donde tú padeces un proceso crónico inflamatorio y que no terminas de estar bien, y eso te hace que más y más medicamentos recibas, por supuesto, porque estamos pues capacitados o preparados para recetar medicamentos y quitar los síntomas, y sin embargo están asociados a esta gran cantidad de microbios que están, y sobre todo dijimos en la ocasión pasada que la mayoría están en el sistema intestinal, ¿no? Exacto, y entonces esta microbiota de la cual hablábamos, pues es todo el tema del sistema, de todo lo intestinal y demás, pero entonces, ¿cómo podemos mantener saludable nuestra microbiota? Esa es la pregunta. Sí, pues viéndolo así es como muy interesante decir, ok, tengo una colonización de microbios y de virus, incluso hongos por ahí, que están de manera natural, y lo que está haciendo que se debilite, que se transforme, que pierda el balance, que exista eso que también le llaman una disbiosis, pues es precisamente el consumo, el estilo de vida que tenemos, del que tanto hablamos aquí, y que parece muy reiterativo, pero todo está asociado con ese cambio en esta manera de pensar, en este estado de mayor conciencia, de elegir y decidir alimentos que obviamente sean menos procesados. Entre ellos ya sabemos con los alimentos crudos, algunas verduras sobre todo, estar muy atentos a que no estén tan llenos de plaguicidas, sino, bueno, lo que nos venden, como decías, aquí la temporada tiene muchas, que calabaza, que pepino, muchas de las verduras que podemos consumir de una manera más orgánica, ¿no? El otro consumo importante son las frutas, ¿no? Y el consumo de semillas, de leguminosas, esas cositas que las vemos como un snack. Como que decimos, pues eso es así como de jueguito, ¿no? Para mí lo que yo quiero pues es el platillo rebuscado, bien preparado, procesado, incluso esos alimentos rápidos que tenemos y consumimos, ¿no? Sobre todo los embutidos, que eso lo que hace es dañar nuestra microbiota intestinal. Que hoy se sabe que con este estilo de vida, que ¿cuánto tendremos con este estilo de vida, doctora? ¿Desde los 70s para acá, 80s? Cierto, pues nosotros creo que somos, no recuerdo, algún compañero aquí de nosotros de cultura decía que somos como la segunda generación, bueno, en mi caso, del asfalto, ¿no? En la ciudad. Cuando recuerdan ustedes que pasaban las carretas, digo, todavía tengo amigos que eran parte de los que en bicicleta o en una carreta por ahí llevaban el pan a las casas, que llevaban la distribución de alimentos aquí en Culiacán. Entonces, doctora, en mi caso soy la primera generación como anecdotario, porque vengo de la bella y próspera ciudad de Guamúchil, y entonces yo recuerdo que mis snacks vespertinos, o sea, el otro día platicaba con una amiga le decía, es que ¿sabes qué?
yo creo que, porque fui muy flaca de niña, o sea, mi mamá era como la preocupación de ella del que coma esta criatura, porque a la menor provocación me ponía flaca. Entonces era que ella quería verme carnita en el hueso y yo siempre muy flaca. Le digo, es que probablemente si hubiera habido todos estos alimentos tan excitantes, pues yo hubiera comido todo, porque ella tiene un niño delgadito, pero sí le gustan los famosísimos tostitos, diré la marca tal cual. Entonces, todos estos sabores que son desde las frituras, los dulces y todo, pero son muy excitantes. Entonces, él en las mañanas, claro que pide el dulce, claro que pide estos frituras, y decíamos, pues no, ella con mucha conciencia no se los permite todo el tiempo, aunque evidentemente sí los consume, pero le decía yo, es que tal vez si yo como niña hubiera tenido al alcance de mi mano esos productos, también hubiera sido algo que comiera y mucho, y a lo mejor me hubiera puesto en sobrepeso desde muy temprana edad. Pero lo cierto es que en mi caso, yo les digo que mi snack era en las tardes, un tomate con limón, por ejemplo. No había nada que comer y entonces era como que estábamos jugando, iba y abría el refrigerador, ¿qué había? Tomates, limones, mangos, o sea, entonces, por ejemplo, había árboles frutales en el patio de mi casa, y era en la temporada de toronjas. Me encantan las toronjas, entonces yo comía toronjas, comía limones, comía mangos. Entonces esos eran mis snacks. No existía, porque incluso en aquel momento comer salchichas era algo muy sofisticado. No crean ustedes que era algo malo. Al contrario, se veía en mi casa como algo que tenías en el refrigerador, pero era una cosa que no era de consumo cotidiano. Por supuesto, cierto. Hoy es diferente. Entonces, todos estos cambios en las diferentes generaciones ha hecho que esta famosa microbiota se deteriore. Algo que vemos como un lujo, porque lo veíamos como un lujo, está resultando ser no tan favorable, ¿no? Por supuesto. Y entonces, qué chévere estarnos dando cuenta, qué buenísimo, pues, tener atención y darnos cuenta que los niños y las niñas, incluyo ahí a mis nietas y nietos, ahí voy a ventanearlos, porque pues, ¿qué es lo que hacen? No, ahorita las jóvenes en sus hogares y los niños están exigiendo ese tipo de productos, y en realidad es precisamente el azúcar refinada. No estamos en contra de eso, al contrario, los carbohidratos son muy necesarios, pero el azúcar refinada que viene en todos los dulces, los saborizantes, conservadores y saborizantes, aditivos del alimento, que también es lo que les encanta. Ayer por la tarde estaban con la papa frita natural y la que tiene, como dijiste, el chamoycito y lo rojo, y todo mundo que se termina, ¿no? Porque era lo que quieres el estimulante. Entonces, realmente en esta generación, como bien lo dices, ha pasado varias cosas interesantes, y es parte de la investigación que hay en microbiota. Por ejemplo, tú eres una mujer delgada y la tendencia que comentas es de una persona delgada. Sin embargo, ahorita tenemos casos grandísimos de niños y adultos en sobrepeso, y no es malo ni bueno el estar delgado, no, sino la grasa corporal, la problemática que existe a nivel de aterosclerosis y todo lo demás. ¿Y qué pasa? Pues que esa flora intestinal tiene una tendencia, una característica en tu caso, y le sumas, bueno, pues el buen trato de que no nada más comías las verduras, entonces el organismo lleva una tendencia más saludable. En el caso, se han hecho investigación, por ejemplo, en donde toman flora bacteriana de personas obesas y le ponen a un ratoncito. Y resulta que el ratoncito se pone gordísimo, porque le introducen la flora, y lo mismo pasa con parece ser como una memoria, ¿no? Exactamente. Existe una memoria respecto a esos microorganismos que tuvimos allá entonces, pero que ellos quieren estar, pero ya no se puede, porque estamos siempre viviendo la experiencia de la vida a través de alimentos tan procesados, alimentos que no nos nutren, o simplemente la harina con ese gluten que hoy también es famosísimo, ¿verdad? Y que hay que dejarlo de lado un poquitito. Entonces estamos y que preguntan, perdón que le interrumpa, porque se nos va a terminar el tiempo, que preguntan, pero es que antes la gente comía pan y no había problema. El tema es que está viendo estos famosos alimentos procesados, pero además, sobre todo, la semilla en sí está siendo transgénica o modificada en su origen, y eso hace que sean semillas mucho más pesadas para nuestro organismo y no se puedan digerir. Todo lo grandote. Se pueden digerir. Es que todo lo grandote y maravilloso, que ahora buscamos todo lo grande, queremos todo lo jumbo en todos los sentidos, incluidas las frutas, verduras y los granos. Resulta que para que esos granos sean así de grandotes y las cosechas sean tan redituables económicamente, tuvieron que hacerse modificaciones genéticas, y esas modificaciones genéticas en algunos de los casos pueden ser esta clave de lo no saludable, ¿no? Así es. Pues la buena nueva es que tenemos la posibilidad de cuidar nuestro bolsillo, y si tenemos posibilidades de alimentos como semillas, digamos, usar más las leguminosas, el frijol, las lentejas, el arroz integral, que normalmente queríamos
comemos el arroz más blanco, bueno, no, que sea más integral, usar menos trigo, tal vez más avena, estar teniendo el balance de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Y estar muy atentos con los niños que están consumiendo elevada cantidad de dulces y tal vez regresarlos un poquito a los snacks tipo los que yo también comía, ¿no? Que era la zanahoria con pepino y nunca había más nada, ¿no? Y bueno, yo creo que el balance en todas estas cosas nos va a ayudar en esta temporada que ya viene, ¿no? Gracias, doctora. Ya estamos en pleno diciembre, así que a cuidarnos nosotros y a cuidar a nuestros hijos, tratando de mantener ese equilibrio del cual hablamos constantemente en este programa. Nos vamos a ir, pero también decirle que busquen a la doctora Leticia Pérez Calderón en sus redes sociales. Ahí la van a encontrar, es una mujer activa y también cualquier duda o comentario lo pueden hacer. Por último, ¿dónde la encuentro para citas personales? Centro Médico Latif. Tenemos programa especializado para este tema. Perfecto, señores. Pues con esto nos vamos a quedar y nos vamos a un corte. Regresamos con más.